Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de estudios bíblicos en nuestra serie Destinados a Brillar. Estamos estudiando la carta a los Efesios y estamos en el capítulo 4. Pues justamente el domingo pasado vimos el secreto que nos da la palabra de Dios para un andar digno de nuestra vocación. Y que este secreto incluye el despojarnos del viejo hombre, todo lo que fuimos nosotros antes de nuestra conversión, y que era esclavo del pecado, íbamos conforme al caminar del mundo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que vestirnos del nuevo hombre, el que nació justamente con nuestra conversión, y que ha sido creado a la semejanza de Cristo. Y para ello tenemos que renovarnos constantemente en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Ese espíritu de la mente que llama el apóstol Pablo, que es la disposición de nuestro corazón, que se contagie del mundo en nuestro caminar diario, porque estamos en contacto, vivimos en este mundo, de la manera que es inevitable que haya una presión de ese mundo sobre cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo, usando justamente la palabra de Dios, y en ese tiempo de comunión, de compañerismo por medio de la oración, el Espíritu Santo entonces nos va renovando el espíritu de nuestra mente, la disposición de nuestro corazón, y va fortaleciendo nuestra fe. Pues bien, hoy veremos en lo que queda del capítulo 4, los versículos 25 al 32, lo que significa en la práctica ese andar digno de nuestra vocación. Así que, sin más, vamos a leer el capítulo 4, los versículos 25 al 32 de la carta a los Efesios, que dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, bendiga su palabra. Pues el pensamiento central de todo este pasaje está en el versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. Hay mucho tema, mucho material en este pasaje, pero vamos a centrarnos en este pensamiento. No contristéis al Espíritu Santo, porque este va a ser nuestro tema de hoy. ¿Qué es contristar? Contristar es causar dolor, causar tristeza cuando hacemos algo que ofende, que decepciona, que hiere a una persona que nos ama. Si no nos amara, quizás se enojaría, le daría cólera, ¿verdad? Ira, pero si nos ama, lo que le causa es dolor, tristeza, nuestra ofensa, aquello que nosotros hemos hecho que va contra él. Pero así como hemos visto antes, que el Espíritu Santo nos ama de una manera asombrosa, porque dice Santiago que nos ama celosamente, nos ama con celos, ¿verdad? Entonces, ese Espíritu Santo que tiene ese amor celoso por nosotros es muy sensible a las ofensas que podamos nosotros infligirle. Y esas ofensas entonces lo contristan, lo entristecen. Y si contristamos al Espíritu Santo, pues tengamos en cuenta que estamos contristando al Padre y al Hijo también, porque los tres son un solo Dios. Por ello la gravedad del contristar al Espíritu Santo. Viene la pregunta entonces, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Haciendo qué cosas contristamos al Espíritu Santo? Hay muchas, por supuesto, pero vamos a ceñirnos a nuestro pasaje de hoy. Muchas veces pensamos que contristamos al Espíritu cuando cometemos graves pecados de inmoralidad, adulterio, fornicación o un asesinato o cosas por el estilo, ¿verdad? Pecados graves.
Pero la palabra y este pasaje nos está mostrando que así como Dios es 3 veces santo, es infinitamente santo, puro, es la blancura total, absoluta y perfecta. Ese Dios santo no tolera el pecado en ninguna forma o tamaño, por decirlo así, ¿no? El pecado es pecado. Para Dios el pecado es pecado. Y entonces veamos en nuestro texto qué cosas menciona aquí el apóstol Pablo, qué acciones nuestras pueden contristar al Espíritu Santo. Y vamos a ver que son cosas que en el mundo se dice, son pecadillos, ¿verdad? No son muy importantes. Y muchas veces como creyentes nos contagiamos de ese pensamiento del mundo y no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Y también no le damos importancia. Y si nos cuidamos de esos pecados gruesos, pecados graves, ¿no? Pero descuidamos nuestra vida en estas cosas aparentemente sin mayor importancia. Entonces, vayamos repasando. La primera, el versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es el primer pecado aquí que contrista al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es mentir? Por supuesto que mentir es afirmar intencionalmente algo que no es verdad, sea una mentira dicha con el fin franco de engañar a una persona, o aquellas mentiras llamadas blancas, ¿verdad? Mentiras que no hacen daño a nadie, ¿verdad? Pero simplemente se dicen en la conversación diaria o en la vida diaria sin darle mayor importancia. Pero no se trata de que se hace daño o no a otra persona, sino que la naturaleza de la mentira, grande o pequeña, su naturaleza es lo totalmente opuesto a lo que Dios es, a la naturaleza de Dios. Dios es luz, Dios es la verdad. Y Jesús, el Hijo de Dios, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mentir, repito una vez más, no importa de qué manera, de qué tamaño la mentira, es ir contra la naturaleza de Dios y de lo que es su Hijo, Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, cuando mentimos, estamos atentando contra ese Cristo que está en nuestro corazón y, por supuesto, entristeciendo al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Es una persona, no es un fluido, no es una energía, es una persona muy sensible a los pecados que podamos cometer. También mentimos cuando exageramos algo, no como una hipérbole, que es una figura literaria, sino con la intención de engañar, de sorprender, de parecer nosotros mejores de lo que somos, ¿no? Cuando exageramos alguna cosa. Nosotros vemos en el mundo comercial, la exageración es una norma, ¿no es cierto? Tome usted esta gaseosa y va a ser la persona más feliz del mundo, ¿no? Tome esta medicina y se le van a curar todas las enfermedades, sea enfermedades del hígado, de los pulmones, de los riñones, de lo que sea, del estómago, cáncer, tumores, todo le va a desaparecer. O si no, compre este departamento, tiene una vista hermosa y no hay departamento a un mejor precio con la mejor calidad, cuando ha sido hecha con malos materiales, en fin, cuando se exagera, se miente simplemente para vender algo y de esa manera aprovecharse de la ingenuidad de las personas. O también cuando criticamos algo que queremos comprar y decimos está mal logrado, cuando no está mal logrado, simplemente para pagar menos. Hay un proverbio interesante, hay un proverbio, el 20, versículo 14, que dice, el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Es el vivo, ¿no es cierto? Que logró una rebaja afirmando que algo era de mala calidad, o estaba mal logrado, o estaba medio roto, en fin, ¿no? Y logra que le rebajen. Y una vez que lo compró, se va, dice, y cuando se aparta, se alaba. ¡Ah, qué vivo que soy! ¿No? ¡Qué buena que la hice! ¿No? Ese tipo de cosas también es una manera de engañar, de mentir. O cuando afirmamos algo del cual no podemos estar seguros, ¿no? Cuando escuchamos algo y lo repetimos sin saber si es verdad o no. Así nacen los chismes, ¿verdad? O cuando reenviamos, ahora con las redes sociales,
esto se ha hecho una moda, ¿verdad? Es una costumbre ahora de reenviar, de retuitear. Hemos recibido una noticia por WhatsApp, por Twitter o por Facebook y lo reenviamos sin verificar si es verdad esa noticia, ese dato, aquella cosa que nos enviaron. Lamentablemente, en las redes sociales, que es ¿cómo llamarle? Un recurso tecnológico extraordinario para una comunicación más rápida. Podemos comunicar con una persona al otro lado del mundo, ¿verdad? En tiempo real, como se dice. Pero también es usado por personas para engañar, para exagerar, para difamar, o simplemente por el gusto de mentir y de engañar, ¿no? O para obtener más suscriptores a su programa. Hermanos y hermanas, por favor, no retuiteen, no reenvíen noticias de las cuales ustedes no pueden estar seguros de que sea cierto o sea verdad. Hoy día yo creo que hay más lo que llaman fake news, noticias falsas, hay más que las verdaderas. Porque se ha hecho ya una costumbre esto, ¿no? O si no, cuando aparentamos ser lo que no somos, ¿no? La hipocresía de la que el Señor Jesús acusó duramente a los escribas y fariseos de su tiempo. En Mateo capítulo 23, desde el versículo 13 hasta el 39, el Señor repite 8 veces la frase: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!». 8 veces. Y termina diciéndoles: «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Es decir, para el Señor la hipocresía es algo terrible, algo aborrecible, ¿no? Porque es lo contrario a la verdad, a la sinceridad, a la franqueza. Y mucho más cuando se miente a un hermano en Cristo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos hermanos en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Tenemos el mismo ADN. El mismo Espíritu Santo que está en mí está en el hermano o en la hermana. Y por lo tanto, ¿cómo engañarle? ¿Cómo mentirle a ese hermano, a esa hermana? Por eso, cuando lo hacemos, contristamos mucho más al Espíritu Santo que mora en nosotros, como también en el hermano, a la hermana a quien estamos engañando. Entonces, la mentira, el primer pecado que contrista al Espíritu Santo. El segundo, la ira. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Más adelante vuelvo a repetir el enojo y la ira, pero vamos a tratarlo de diferente manera en ambos pasajes. Dios ha implantado en nuestra naturaleza 2 capacidades contrarias, opuestas entre sí, ¿no? Como 2 polos opuestos. La capacidad de amar y gozarnos por todo lo que es bueno y justo, como también la capacidad de enojarnos, airarnos por la injusticia y la maldad. Son 2 sentimientos completamente opuestos, pero que se complementan, ¿no? Jesús, que es amor, es el ejemplo de amor, ¿verdad? Dando su vida por nosotros, a pesar de todo el rechazo, a pesar de todo lo que le hicieron, Él hasta el final actuó en su amor para salvar a la humanidad. Él supo enojarse. En Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Ahora vemos aquí el Señor. Él está dispuesto a sanar, ¿verdad? Pero los fariseos y escribas estaban ahí al acecho. A ver, ¿qué va a hacer ahora? Porque si sana, está trabajando en día de reposo y podemos acusarle. En lugar de mirar con misericordia a ese hombre que estaba enfermo, ¿verdad? Él dice, se enojó. Pero, ¿cómo es el enojo, pero a la vez actuando con amor? Se entristeció, dice.
sintió enojo, pero a la vez tristeza. Son las dos cosas que suceden cuando hay amor, pero también está la capacidad de enojarse por la maldad, por la injusticia, pero se actúa con amor. Recordamos también cuando entró al templo, ¿verdad? Y echó fuera a los cambistas, a los mercaderes, volcando las mesas, y lo hizo con enojo, porque estaban profanando la casa de Dios, la casa de oración. Él les dijo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Más que el hecho de cambiar monedas o de vender, era que lo hacían robando a los clientes, cobrándoles de más. Entonces lo habían hecho cueva de ladrones. Lo que debía ser la casa de oración, el templo de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús dice, se enoja por eso. Entonces, la capacidad de amar implica tácitamente la capacidad de sentir ira por la maldad. Si mi espíritu no se levantara en indignación, si veo a un hombrón, ¿verdad?, fuerte, fornido, abusando de un niñito, ¿no?, entonces yo no sería un cristiano cabal, porque yo tengo que amar a ese niño. Y por amor al niño tengo que enojarme con el abusivo que le está maltratando. Ambas cosas. Ahora bien, el problema está en que si yo guardo mi ira, guardo mi enojo, ¿verdad?, o trato de vengar, trato de hacer daño por ese enojo, por esa ira. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay cosas que uno puede hacer en justicia, recurriendo a la ley, recurriendo a la justicia, en fin, pero uno no debe aplicar justicia. Eso encarguemos o la justicia humana o la justicia de Dios. Pero nosotros no tenemos por qué vengar algo. Por otro lado, nuestro texto dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no podemos evitar enojarnos cuando vemos una maldad o una injusticia, porque tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado. Pero el pecado está en permanecer airados, permanecer enojados. Ahora dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ahora, tampoco debemos tomar al pie de la letra esta declaración, ¿verdad? Si yo tomo literalmente esto, entonces yo me he enojado en la mañana, puedo quedarme hasta las 6, 7 de la noche enojado, ¿verdad? Pero no, lo que está hablando es del espíritu perdonador, porque por ejemplo en Groenlandia el día dura 3 meses. Así es, porque de cerca el polo, el día dura 3 meses, entonces podría decir, yo podría estar 3 meses enojado, ¿verdad? No, se trata de un espíritu perdonador. Y que yo me enojo, reacciono, veo qué puedo hacer por la persona abusada, o buscando la justicia humana, o lo remito al Señor. Pero yo, en cuanto a mí, yo debo estar en paz, perdonar a esa persona y decir, bueno, que se las arregle con Dios o se las arregle con la justicia humana. Entonces, uno puede airarse, pero no hay que caer en el pecado. Hay un proverbio latino que dice, quien va a la cama con ira, duerme con el diablo por compañero. Porque si yo permanezco enojado, permanezco con ira, lo guardo en mi corazón, entonces corro el peligro de dar lugar al diablo, de cometer pecados, deseo de venganza, odio, en fin, hacer daño, desearle el mal, que lo pise un tren, ¿no? Cualquier cosa que ya es caer en pecado yo mismo, porque le estoy dando lugar al diablo y no hay que permitir eso. Vamos al tercer pecado que contrista al Espíritu Santo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más. El hurto. Ahora, pareciera que está de más exhortar a los cristianos a no hurtar, ¿verdad? Pero la palabra también dice, huid de la fornicación, hablando de los cristianos. Porque, una vez más, en el contacto con el mundo, ese espíritu del mundo nos puede contagiar y caer nosotros en las cosas que hacíamos antes y que cuando nos convertimos dejamos de hacer.
Entonces, hurtar, ¿qué es? Hurtar es tomar, apropiarse, robar bienes ajenos, apoderándose de ellos sin violencia. Es de una manera sutil, es quedarse con algo, en fin, sin violencia. El robo, el asalto, eso es usando violencia. Pero el hurto es sin violencia. Bajo cualquier modalidad o forma, o por cualquier pretexto o excusa. El hurto es lo contrario a la honestidad, a la honradez. Y el cristiano debe ser intrínsecamente honesto, honrado. Honrado a carta cabal. ¿De qué maneras uno puede hurtar? A veces sin darse cuenta. Por ejemplo, llevarse cosas de la oficina o flojear cuando el jefe no nos ve porque no pagan lo que valgo. Muchas veces nos justificamos nosotros para quedarnos con algo. Decimos, no me pagan lo que valgo, entonces yo me apropio, yo me cobro de esta manera y me agarro cosas de la oficina o del negocio. Quedarse con el vuelto de más cuando voy al supermercado o al mercado, ¿verdad? Gracias a Dios por la bendición. No, es un dinero que yo debo devolver. Si me lo quedo, estoy robando, estoy hurtando eso, ¿verdad? No devolver un dinero prestado porque bueno, ya se olvidó, ¿no? Ya se olvidó. Entonces, además ni lo necesita porque tiene mucho dinero. Sigue siendo un hurto. Sigue siendo un robo sin violencia. No facturar para no pagar impuestos a los comerciantes, ¿no? Porque el gobierno malgasta el dinero. O sea, siempre buscando una excusa, un pretexto, una justificación, pero el pecado es pecado, el hurto es hurto, el robo es robo, no importa la manera, no importa bajo qué pretexto. Ahora, hay otra manera, es colarse a una fiesta sin ser invitado, ¿no? Porque voy a comer ahí, voy a tomar algo, voy a estar hurtando cosas porque yo no era invitado. El dueño de la fiesta no tenía previsto que yo estuviera ahí. No había previsto darme algo para mí, ¿no es cierto? O lo que a veces hacen algunos, también hermanitos, lo he visto yo en algunas fiestas, ¿no? Cuando van a repartir los bocaditos, están los mozos con la bandeja, se van ubicando en el camino del mozo y cuando está pasando por ahí, le piden la bandeja, yo lo voy a repartir acá. Y se come todos los bocaditos, ¿verdad? Con su grupito de amigos ahí. Son maneras, es la famosa viveza criolla, ¿no? El vivo criollo, que vamos a ver más adelante cómo eso funciona. En varios países latinoamericanos, o hispanoamericanos mejor dicho, es decir, países que fueron colonizados por los españoles, entre los cuales está en nuestro país, se ha dado esta viveza, esta cultura de la viveza criolla, que es una filosofía de vida, que busca siempre obtener alguna ventaja, lograr cosas de la manera más fácil, aunque para ello se tenga que pasar por alto principios éticos o morales. Es decir, me olvido de la honestidad, me olvido de la puntualidad, me olvido de las leyes para obtener algo fácilmente, siempre buscando sacar ventaja, ¿no? Es aprovecharse de los demás tanto como se pueda. Y hermanos, esto como cristianos, tenemos que liberarnos de esta cultura de la viveza criolla, porque va contra el principio del amor y el respeto a los demás. Es terrible porque esta viveza criolla, que a veces es quedarse con un lapicero prestado, un libro prestado, pasarse la luz roja cuando no hay ningún policía que nos ve, meterse en la cola ahí para comprar algo o obtener algo. Tantas maneras en las cuales se manifiesta esta viveza criolla. Es el principio de la corrupción, porque ese vivo criollo, cuando llega a una institución, corrompe la institución, y cuando llega a la política, entra en corrupción. La corrupción que es tan común lamentablemente en nuestro país, y repito también otros países hispanoamericanos. La política es corrupta, sucia. ¿Por qué? No porque la política sea en sí sucia, sino porque los vivos criollos entran a la política y la corrompen. Un cristiano no puede ser un vivo criollo que se aprovecha de los demás. Muy bien, sigamos avanzando. El cuarto pecado, las palabras corrompidas, versículos 29 y 31.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego, versículo 31, quítense de vosotros toda gritería y maledicencia. Gritería y maledicencia. Tenemos aquí palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué cosa es palabra corrompida? La palabra corrompida es traducción del vocablo griego sapros, que significa podrido o corrompido, ¿no? Por ejemplo, palabras soeces, groserías, que gracias a Dios es muy escaso o casi no se escuchan entre cristianos, ¿verdad? Aunque hoy día hay una tendencia a que tenemos que ser como el mundo para ganar a lo del mundo. Y por lo tanto, si ellos hablan palabrotas, hablemos también, ¿no? Para hacernos como ellos y ganar su confianza y su amistad para entonces hablarles de Cristo. Pero son palabras corrompidas. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Son generalmente palabras normales que están en el diccionario, que describen cosas, acciones normales, pero que al haber sido usadas por mucho tiempo en el uso común para insultar, para ofender, para herir o para burlarse, se han corrompido, se han podrido esas palabras, ¿no? De tal manera que al oírlas suenan mal, dan una sensación desagradable, dan, por decirlo así, un mal olor, ¿no? Están podridas las palabras, ¿no? Entonces, a veces los cristianos no dicen esas malas palabras, pero utilizan eufemismos, es decir, expresiones que reemplazan a una mala palabra, a una grosería, para suavizar algún concepto o alguna idea. Palabras que, por su parecido con esa palabra grosera, da a entender qué se quiso decir, pero no se dice, se le reemplaza para hacerlo más aceptable a un determinado público, ¿no? Perdón este ejemplo. Cuando usamos la palabra miércoles, ¿no?, como una interjección para reemplazar a una mucho más fuerte, ¿no?, y mucho más vulgar, por supuesto. Un cristiano no puede usar ese tipo de eufemismo. Es decir, no está usando la grosería, no está diciendo una grosería, pero está usando la palabra que lo reemplaza, suficientemente parecida como para que se den cuenta qué quiso decir, ¿no es cierto? Entonces, en la intención ya está la palabra corrompida, aunque no la ha expresado con la boca, pero en la intención ya estaba esa palabra corrompida. Otra palabra corrompida son las bromas hirientes, humillantes, de mal gusto, los apodos. Generalmente los apodos son burlas por algún defecto físico o de algún tipo de una persona. Son palabras corrompidas. Es ofender, es burlarse de una persona. Y eso es contrario al amor. También habla de gritería. La palabra gritería es traducción del griego kraugé, que es gritar destempladamente. Es un grito fuerte, ¿no?, que es generalmente el resultado de la ira, ¿no? Cuando estamos enojados, airados, levantamos la voz y gritamos, ¿verdad? Y generalmente son palabras fuertes lo que uno grita, ¿no? Cuando esa ira no es controlada por el fruto del Espíritu, que es el amor y que es el dominio propio, ¿ya? Luego dice la maledicencia. La maledicencia es traducción del griego blasfemia, de donde viene blasfemia. Es una injuria, una difamación, algo dicho mal de otra persona. Es hablar haciendo daño a otra persona. Cuando, por ejemplo, se revelan pecados, me entero del pecado de una persona y lo hago público, ¿no? ¿Qué dice la palabra cuando uno sabe o ha sido ofendido por un hermano o sabe de algún pecado de ese hermano? En Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, el Señor Jesús dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Noten ustedes el proceso, fruto del amor. Yo me entero de algo malo que ha hecho contra mí o un pecado de un hermano, ¿no? Primero tengo que hablarle. Mientras yo no le hable, yo no tengo derecho a publicar su pecado, ni la ofensa que él
ha hecho contra mí. Tengo que hablarle. Si no me hace caso, voy con dos, o un hermano, dos hermanos, para volverle a exhortar. Si tampoco hace caso, dice, dilo a la iglesia, al pastor, al cuerpo de ancianos, en fin, los líderes de la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Es decir, tenle por no creyente. Aunque haya estado años en la iglesia, tenle por no creyente. Bien, aquí es la expulsión de la iglesia. Así es el cuidado que tenemos que tener por la iglesia. Hoy se habla mucho de la tolerancia, no importa, porque está en el proceso y entonces no importa lo que hagan, hay que tolerarlo, hay que tener paciencia, ¿verdad? Pero cuando están ofendiendo, están haciendo daño a la iglesia, hay que aplicar la disciplina del Señor, porque hay que cuidar a esa iglesia que es la iglesia del Señor. La exhortación dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna. Ahora, ¿por qué tanta firmeza en esto? Porque tiene el poder de destruir. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Noten ustedes, cuando las palabras corrompidas, ¿no?, dañan a la iglesia. Y esas palabras corrompidas están reservadas para el fuego del juicio. Mateo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora es verdad que como creyentes ya no seremos condenados por nuestras palabras, pero será motivo también de pérdida de recompensas en el reino de Dios. Así de importantes son las palabras que nosotros decimos. Y finalmente están los sentimientos corrompidos. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si las palabras corrompidas contristan al Espíritu Santo, también lo hacen los sentimientos corrompidos, que son los que provocan las palabras corrompidas. Te recuerdan, Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestra boca habla palabras corrompidas, es porque nuestro corazón está corrompido. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestro texto menciona 4 sentimientos corrompidos relacionados entre sí: amargura, enojo, ira y malicia. Amargura es del griego pikria, que es cortar, pinchar, hincar, de donde viene su significado de amargura, aspereza, aborrecimiento, amargo. ¿Qué dice el diccionario acerca de amargura? Dice, es el sentimiento permanente de frustración, resentimiento y tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. La amargura, hermanos, impide disfrutar de la vida, de las cosas buenas de la vida, y amarga la vida de los demás. Uno está amargado y amarga la vida de los demás. Es producto de la falta de perdón y la falta del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No? Cualesquiera que sean las circunstancias, tiene que haber paz, tiene que haber gozo. ¿Cierto? De la amargura es lo contrario. Luego habla de enojo e ira, y hemos visto lo que es la ira. Ahora casi no hay diferencia entre enojo e ira. Pero en el idioma griego está la palabra orgé, que es un estado de ira más permanente, continuo. Es como el rencor, que dura mucho tiempo y puede llevar a la venganza. Y la segunda palabra es tumos, que es la reacción más agitada. Es una explosión de ira, pero que se apaga más rápidamente también. En ambos casos, alguien ha dicho que es fiebre en el corazón, calentura en la cabeza, fuego en el rostro, espada en la mano y furia, sobre todo. Buena descripción de lo que es el enojo y la ira, ¿no? Ahora, no se trata de la justicia o injusticia, de la amargura, del enojo o de la ira. Porque alguien podría decir, pero pastor, usted no sabe lo que me han hecho, ¿no? ¿Cómo no voy a estar amargado?
¿Cómo no voy a estar enojado, tener ira contra ese hermano, esa hermana, todo lo que me ha hecho? No se trata de justicia o injusticia. Lo que dice la palabra es, quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira. No algunas. Dice toda, justa o injusta, ¿verdad? Con razón o sin ella. Pero quítense de vosotros, dice, esa amargura, enojo e ira. ¿Por qué? Porque contristan al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es amor, es gozo, es paciencia, mansedumbre, etcétera, etcétera. Y en 1 Corintios 13, los versículos 4 al 7, hablando del amor, dice que el amor es sufrido, es benigno, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, en la medida que ese amor llena nuestro corazón, nosotros también podremos tener ese amor sufrido, ese amor benigno, bondadoso, que no se irrita, que no guarda rencor, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que si han cometido una injusticia con nosotros, una estafa, por ejemplo, tenemos derecho a recurrir a la justicia, pero cuidar nuestro corazón, que no hagamos gestiones o trámites llenos de rencor, de odio, de enojo o de amargura. Tiene que haber serenidad y paz en nuestro corazón y no perder el gozo y dejar que la justicia siga su curso. Y finalmente, la malicia. La malicia es traducción del griego kakia, que es calidad de malo, inclinación a lo malo. Es la tendencia a sospechar, a pensar siempre lo peor, lo malo o lo peor de otra persona. De interpretar mal las cosas siempre, sean sucesos, palabras, acciones, sin haber evidencias de algo malo. Simplemente tener la tendencia a pensar mal de las personas. Es diferente la desconfianza que puede venir porque ya nos fallaron una vez. Entonces, hay desconfianza. Pero no es la malicia de pensar mal cuando no hay nada, ninguna evidencia, ningún indicio de algo malo, ¿no? La malicia está más bien relacionada con la amargura, ¿no? Cuando estamos amargados, resentidos, nos desquitamos pensando mal de otra persona. Y como en el caso de la amargura, el enojo y la ira, la malicia también va contra el principio del amor. Porque estoy atribuyendo algo malo a alguien sin tener pruebas o evidencias para ello. Muy bien, hemos hecho un rápido repaso de estos pecados que contristan al Espíritu Santo. Recordemos nosotros que el Espíritu Santo es una persona importantísima en nuestra vida. Por el Espíritu es que hemos recibido la fe. Por el Espíritu hemos podido creer en el Señor. Por el Espíritu hemos nacido de nuevo. Por el Espíritu es que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos hace llamar a Jesús Señor, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que nos da la conciencia de ser hijo de Dios, por el cual clamamos, dice la palabra, Abba Padre, Papá, Papito. Es el Espíritu Santo que nos da ese sentimiento filial para con Dios. Y finalmente el Espíritu Santo es nuestra garantía de salvación. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Con el Espíritu Santo fuisteis sellados para el día de la redención. Es el Espíritu Santo en nosotros el sello que nos garantiza nuestra redención total y final. Y más claro aún, Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de rotundo, de tajante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, todos los que entremos a la gloria con Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a contristarlo? ¿Cómo vamos a causar tristeza al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Si Él es nuestra garantía de salvación, desde el comienzo hasta el final. Él es nuestra garantía, nuestro acompañante, nuestro ayudador, nuestro consolador, quien nos permite crecer en nuestra vida espiritual. Y como he visto, todo pecado en nuestra vida lo entristece, lo contrista. La mentira, la ira, el hurto, las palabras corrompidas, los sentimientos corrompidos contristan al Espíritu Santo. Por eso no deben existir en el andar digno
de nuestra vocación como hijos de Dios en medio de un mundo caído que no cree en Dios, vive a espaldas de Dios, lo ofende a cada momento, pero es su pueblo, su familia la que lo alaba, lo adora, le da gozo a su corazón. Por lo tanto, demos gozo a su corazón y no tristeza. Amén. Que Dios nos ayude en esto. Y para esto, repito, es el Espíritu que nos tiene que estar renovando por su palabra y por la comunión por medio de la oración. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Tengan una linda semana. Hasta el próximo sábado. Entonces, Dios mediante. Puedes dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle like y comparte este video con tus amigos. En las listas de reproducción encontrarás más series de estudios bíblicos que el pastor Humberto Lai desea compartir contigo.